Muy bien, continuamos. Son ustedes los auténticos cracks del hidrógeno verde y de todo, ¿eh? Que han entrado aquí dentro a pesar del solecito que hace fuera. Muy bien, no se van a arrepentir. Habrán tomado cafelito, estaba bueno el jamón. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a explorar otro área. Vamos a hablar de las aplicaciones térmicas del hidrógeno verde. Les comienzo a presentar a las personas que van a entrar en el escenario. Va a moderar el debate Fernando Isorna, es jefe del área de Energía y Medio Ambiente del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, licenciado en Química Industrial y doctor, profesor en la universidad, muy implicado en las instalaciones de aquí cerca, del Arenosillo, en Huelva, donde, como saben, se construye la primera planta de producción de hidrógeno renovable de España y la segunda del mundo. Junto a él se va a sentar Javier de la Fuente, que es director de ventas de generación en Siemens, más de 20 años de experiencia en el sector energético. Ha desempeñado roles clave en ingeniería, gestión de proyectos y ventas, trabajando con clientes españoles en proyectos internacionales. Entra en el escenario también Judith Serra, que es directora general de 2G Solution para España y Portugal, donde es responsable de desarrollo del mercado francés, marroquí y tunecino. Ingeniera en telecomunicaciones con máster en energías renovables y formación de alta dirección. Entra también Manuel Breva, licenciado en Derecho con máster en Derecho Medioambiental, es secretario general de ANFEC y miembro de varias juntas directivas de COE, entre otras. Bienvenido. Junto a él ocupará el sillón Raúl Suárez, CEO de Netia, ingeniero de caminos con diferentes posgrados de gestión. Ha desarrollado su carrera en diferentes posiciones en España y Latinoamérica. Y por último, le damos la bienvenida, por favor, a María Goretti Ganzo, jefe de ventas y responsable del negocio de caldera industrial en Bosch. Impulsa proyectos enfocados en la descarbonización del sector industrial. Es ingeniera industrial, tiene un máster MBA y cuenta con más de 18 años de experiencia y liderazgo en el sector de la energía. Miren qué buena mesa. ¿A qué han hecho bien en entrar? Claro que sí. Disfruten. Gracias. Nos sentamos. Gracias, Rocío, por tu amable presentación. Gracias a los que habéis sobrevivido al final del Congreso y al desayuno con el jamoncito. En primer lugar, querría darle las gracias en público a todos los ponentes por su disponibilidad a participar de esta mesa que propusimos en el comité técnico, porque a mi modo de ver pues, es tremendamente interesante pues, hablar un poco de las aplicaciones térmicas del hidrógeno. Vamos a intentar que en el tiempo que nos queda pues, establezcamos un diálogo, un debate lo más fluido posible y para ello me gustaría que durante 2-3 minutos presentáis a vuestra compañía en general y sobre todo en particular en lo que tenga que ver en cuanto a aplicaciones térmicas del hidrógeno. Y te ha tocado, Javier, estás al lado, pues por favor, háblanos un poco de Siemens Energy. Hay que poner bien de Energy. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Desde Siemens Energy nos habéis visto muy presentes en el Congreso, ¿no? Y tenemos un foco muy importante en la generación de hidrógeno con nuestros electrolizadores, pero también llevamos más de 100 años trabajando en la generación de energía, ¿no? Y la generación térmica es uno de nuestros pilares de negocio y cuando vamos a un mundo descarbonizado, incluimos renovables, incluimos energía no gestionable en el sistema y salvo regiones que pueden confiar mucho en la hidráulica o que tienen un gran desarrollo nuclear, la generación térmica es la que está dando ese soporte y la que permite que las renovables se desarrollen, ¿no? Pero si vemos un futuro más allá de 10, 15, 20 años, donde de verdad queremos descarbonizar totalmente el sistema energético, esa generación a gas, esas cogeneraciones que ahora mismo usamos gas natural y que es clave en la transición, porque no olvidemos que, por ejemplo, abandonar otras energías como el carbón para sustituir por gas conseguimos un ahorro ya del 60-70% de las emisiones de CO2. Si vamos a ese futuro más adelante, sí que tenemos que pensar, hacernos preguntas como qué combustibles podemos usar para eso, qué implicaciones tiene, y ahí el hidrógeno verde es un gran candidato con sus retos, pero también con sus grandes cualidades para ello. Podemos hablar, entonces, en generación, cuando hablamos de turbinas de gas, vapor, que son tecnologías que aportan generación firme, síncrona, gestionable, que puede apoyar a esas renovables, a un mundo con muchas renovables, dando servicios de capacidad, dando compensación de frecuencia, de voltaje. En ese escenario, lo que estamos asegurando
es tener tecnología que sea capaz de funcionar con hidrógeno verde, pero también asegurar esa transición fluida desde el gas natural al hidrógeno verde, ¿no? Entonces, todos los sistemas de combustión que desarrollamos, los desarrollamos teniendo en mente esa dualidad gas natural-hidrógeno, que es fundamental para que cualquiera que invierta en una planta de generación hoy en día, una planta de cogeneración, sepa que su planta no se va a quedar obsoleta en 5, 10, 15 años, y tenemos toda esa capacidad de desarrollar, pensar hoy una planta sabiendo qué hay que hacer ahora y qué podemos hacer en el futuro para asegurar que esa inversión es viable durante toda su vida útil. Estupendo. Gracias, Javier, por tu conciso resumen y ha cogido y adaptado perfectamente al tiempo. Judith, por favor, ¿nos puedes hablar de esa interesante forma de transformar el hidrógeno en calor y electricidad, que son los generadores que vosotros producís? Sí, muchas gracias, Fernando. Explicaré un poco de entrada lo que es la cogeneración, aunque quizás muchos ya han oído hablar de eso. Inicialmente, y en nuestro caso, se trata de un motogenerador que produce electricidad, y todo el calor residual que produce este motor al producir energía eléctrica, pues calor que produce el motor, calor que se produce en los gases de escape y que también se produce en el tracto de entrada, es un calor que se aprovecha para producir energía térmica. A modo de ejemplo, un motor que nos da 1 megavatio eléctrico también nos va a dar 1 megavatio térmico, y eso con el mismo combustible, de forma que tenemos una unidad altamente eficiente. Si este mismo combustible, gas, es un gas renovable, como el caso del hidrógeno, por ejemplo, tenemos una energía renovable. Y además aquí se suman las características intrínsecas de lo que es la generación en motor, que es una variabilidad de potencia, que puede bajar hasta el 50% de la potencia nominal, y también variabilidad y flexibilidad en el momento en que utilizamos esta energía, que la utilizaremos en el momento en la que necesitamos. Y por ello es un complemento natural de las energías que sí que dependen de las inclemencias del tiempo, como puede ser la solar o la eólica. Si quieres, entro ya en materia de presentarnos como empresa. Sí, danos una pincelada de lo que es 2G, de dónde venís, dónde estáis implantados en el mundo y sobre todo en España, ¿no? Vale. ¿Y qué proyectos en marcha, funcionando, de generadores de hidrógeno tenéis por el mundo? 2G es un fabricante de unidades de cogeneración multinacional alemán, basado en Alemania. Daré 3 puntos que considero que son claves del grupo. Ahora mismo, pues, a nivel internacional tenemos 9.000 plantas instaladas en 65 países. Otro punto es el hecho de que tenemos un abanico de potencias, pues, que van de potencias muy pequeñitas, como 20 kilovatios, hasta 4 megavatios de potencia eléctrica y térmica. Y la otra, y ya va en línea a lo que sería el hidrógeno, es la fuerte apuesta por el I+D. Tenemos 60 ingenieros dedicados solamente a esto, solamente al I+D, y desde aquí hemos desarrollado ya, pues, motores con una eficiencia superior, con una robustez superior, bajando costes de mantenimiento, y en el año 2012 sacamos el primer motor a nivel mundial que funcionaba 100% a hidrógeno. Este motor se instaló en el aeropuerto de Berlín, en Tegel, y en el año 2019 ya empezamos la producción en serie de estos motores. Ahora mismo tenemos 30 unidades funcionando en distintos países. Uno está desarrollándose en España, esperemos que lo podamos instalar en el 2026. Y son proyectos descentralizados, son proyectos donde el concepto es una energía renovable, como puede ser la energía eólica o la solar, un electrolizador, un almacenamiento, y este almacenamiento en el momento, o sea, se almacena la energía evidentemente cuando nadie la utiliza, y en el momento que se necesita, con la unidad de cogeneración se vuelve al sistema. Okay. Concretamente, el proyecto de las Canarias se trata de un molino de viento offshore
el almacenamiento se va a utilizar mediante camiones eléctricos que transportan la energía, el hidrógeno desde el emplazamiento donde está el electrolizador hasta el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, y allí les espera una unidad de cogeneración que utiliza este hidrógeno para producir energía térmica, y la energía eléctrica se conecta a una bomba de calor que multiplica la energía eléctrica por 2 o por 4. Ya sabéis que dependiendo de la configuración de la bomba podemos tener COPs de hasta 4 y por tanto multiplicar esta energía eléctrica hasta 4 veces más térmica. Todos estos proyectos, estos 30 proyectos que nosotros hemos instalado, tienen una característica similar, es decir, son proyectos descentralizados que permiten pues, aprovechar al máximo las energías renovables con una economía energética circular, evitar los costes de transporte y también los costes tanto económicos como energéticos de transporte, y además son precursores de plantas mucho más grandes. Okay. Judith, muchas gracias por ilustrarnos sobre esta tecnología, que yo creo que es una gran desconocida en cuanto al hidrógeno, también por la clase de termodinámica gratuita que nos has dado y nada. Pasamos al siguiente ponente, Manuel Breva, que yo creo que es el único que representa a los usuarios, a los sufridores del hidrógeno desde el punto de vista térmico. Entonces, Manuel, me gustaría que por favor nos explicaras a todos en qué consiste la asociación nacional que presides y, bueno, que nos cuentes un poco más las necesidades térmicas que tiene el sector que representas. Muy bien, nada, muchísimas gracias. Lo primero, bueno, pues agradeceros la invitación a este fantástico congreso. Es cierto, ¿no? Yo creo que soy realmente de este panel el usuario consumidor final de energía, ¿no? Nosotros es una asociación que está localizada en la provincia de Castellón, Asociación Nacional de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos. Por daros una pincelada realmente de qué son fritas, esmaltes y colores, de una manera muy sencilla, estamos muy ligados a lo que es el clúster cerámico. Nuestros mejores clientes son los azulejeros y realmente nosotros somos un sector líder mundial, muy innovador, y que cuando vosotros veis cualquier azulejo, la parte estética que veis del azulejo es lo que hacen nuestras empresas. Es decir, todos los efectos que podéis ver en cualquier azulejo lo hacen nuestras empresas. La asociación tiene 22 empresas, facturamos unos 1.400 millones de euros, damos empleo directo a 4.000 personas. Si hablo a nivel de clúster, muy localizado en la provincia de Castellón, la facturación son 6.000 millones de euros, empleo directo a 20.000 personas, indirecto a 80.000. Siempre lo decimos, en la provincia de Castellón, para bien o para mal, 1 de cada 3 personas que trabajan para el clúster cerámico. Sí, entonces, bueno, pues, sí, imaginaros realmente el peso que tiene nuestro sector en una provincia pequeña, pero que curiosamente somos la provincia con el mayor consumo de gas industrial de España. Entre nuestros clientes azulejeros y nosotros consumimos el 8% del gas industrial que se consume en España. Entonces, como os podéis imaginar, todo lo que son proyectos de descarbonización para nosotros son fundamentales. Somos un sector que estamos afectados además por ETS, por el sistema de comercio de emisión, y lógicamente pues, bueno, tenemos que ir viendo distintas alternativas para poder llegar a esos objetivos 2030 de 55%, con esa neutralidad climática en el 50%. ¿no? Si vamos a un caso concreto, nosotros desde luego desde la asociación llevamos mucho tiempo estudiando proyectos que permitan a nuestras empresas ser más eficientes desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista energético. Pero hemos llegado ya a un momento donde hemos topado, ¿no? Ya la parte de los sistemas que actualmente tenemos instalados y la reducción máxima que nosotros hemos podido hacer. Y por ello, desde la asociación hemos liderado un proyecto que se llama H2 Frit. Es un proyecto que empezó en el año 2023, donde en el 24 ha sido ya una puesta en marcha, y es la introducción de hidrógeno en nuestro proceso productivo sustituyendo el gas natural. Es un proyecto que ha tenido la ayuda, en este caso, de la Generalitat Valenciana. Nos presentamos a la convocatoria de proyectos estratégicos. Fuimos el proyecto mejor valorado de los 5 que finalmente obtuvieron financiación. Es un proyecto de 2,2 millones de euros, donde hemos tenido un 60% de financiación pública y que realmente somos muy pioneros desde el punto de vista de ser un sector industrial, que lo que estamos haciendo realmente es una sustitución del gas que estamos metiendo en nuestro proceso. Nosotros utilizamos hornos de oxicombustión, suelen ser los mayoritarios en el sector, donde estamos introduciendo gas y oxígeno,
Y lo que estamos haciendo en este proyecto es ir sustituyendo de manera gradual en un 25, 50, 75 y 100% de gas por hidrógeno. Y la verdad es que estamos consiguiendo unos hitos que no nos esperábamos, porque ya hemos conseguido fritar 2 fritas en este caso. El proyecto son 4 fritas, pero 2 de ellas ya hemos conseguido fritarlas con 100% de hidrógeno, donde los resultados de calidad, los resultados desde el punto de vista del comportamiento del horno, de los procesos de los quemadores, pues ha sido un éxito, ¿no? Y luego, es lo que queremos destacar sobre todo este proyecto, y luego voy a decir, es un proyecto liderado por la asociación. Nosotros lo que pensamos es que es fundamental la transferencia de conocimiento, y nosotros lo que queremos al final es, con este proyecto, vamos a tener un estudio de viabilidad, tanto técnica como económica, que todas nuestras empresas tendrán para poder, cuando sea posible, introducir ese hidrógeno, si desde un punto de vista competitivo es factible, pues el que sepan cómo tienen que modificar todos sus sistemas para poder introducirlo. Seguro. Manuel, muchísimas gracias por la introducción, por presentarnos la asociación que presides, por darnos el dato de que sois líderes mundiales en este sector y que seáis líderes también en consumo de gas industrial en la región, ¿no? Este dato seguro que lo conoce perfectamente nuestro siguiente ponente, don Raúl Suárez, es el CEO de Nedgia, por todos conocido, es una de las distribuidoras más importantes de Europa. Y Raúl, por favor, cuéntanos algo más sobre Nedgia y sobre cómo se está involucrando en el mundo del hidrógeno. Gracias, Fernando, y gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir algunas ideas y la visión con todos ustedes. Por ponernos en contexto, España consume 220 teravatios hora año de electricidad y aproximadamente, dependiendo de la temperatura, unos 380 teravatios hora de gas al año. Es decir, España consume mucho más gas que electricidad y de ese gas que consume España, el 75% es con destino para la industria, aproximadamente 70-75%, y de él la mayor parte para usos térmicos, ¿no? Un buen ejemplo es la industria de las fritas en Castellón. Por lo tanto, España consume solo en usos térmicos, en energía gaseosa molecular, mucho más que toda la electricidad, ¿no?, que producimos. Y ahí el rol de los distribuidores es el de trasladar, en este caso los distribuidores de gas, toda esa energía desde productores hasta usuarios, hasta esta demanda, porque de hecho el 99% de los consumidores de gas para usos térmicos están conectados en la red de distribución. De hecho, Nedgia, que es la compañía de distribución del grupo Naturgy, a la que represento, es el incumbente en el sector. Tenemos el 70% de la cuota en España. Distribuimos la energía que pasa a través de nuestras redes, está entre 160 y 180 teravatios hora año, es decir, casi pasa por nuestras redes tanta energía como todo el sistema eléctrico español, un poco por tener la dimensión. Y lo que vemos es que nuestro cometido fundamental, como vemos en el futuro, es que queremos, ¿no?, y trabajamos junto con los sectores, en este caso como nexo de unión entre productores y demanda, para seguir proveyendo a nuestros clientes en el presente y en el futuro de esta energía gaseosa que necesitan. Y trabajamos para que la componente de gas verde en nuestras redes cada vez sea la mayor, biometano, hidrógeno. Y en este sentido, lo que abogamos es, seguro que ahora en el debate habrá tiempo para entrar en detalles, pero sin hacer spoiler, 2 ideas, ¿no? La primera, que creemos que es importante y que hemos comprendido hablando con la demanda, con los usuarios térmicos, y por nuestra experiencia en el sector de la energía, es que la demanda manda, en el sentido de que si no se moviliza la demanda es difícil catalizar ningún cambio casi en cualquier sector, pero desde luego en el sector energético. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Hay que activar la demanda, ¿no? Y eso es un debate, seguro que luego tendremos tiempo de ver cómo. Y la segunda es que debe imperar el pragmatismo, ¿no? Y en ese sentido abogamos por una hoja de ruta en la que el desarrollo de los valles de hidrógeno y también del blending en primer término como una forma sencilla, económica, ¿no?, porque no incrementa costes, de utilizar infraestructuras ya existentes para proveer
las primeras toneladas millones de toneladas de hidrógeno debería ser una prioridad, ¿no? Porque al fin y al cabo utilizamos infraestructuras que tenemos que ya conectan a la demanda. Por eso lo de entender a la demanda y ponerla en el escaparate, ¿no? en algo esencial, ¿no? Porque a veces vemos debates en los que a la demanda pues no se la... ¿no? Y esto es como cuando dicen, hay que poner el cliente en el centro, y alguno a veces piensa para que no estorbe, ¿no? Porque al cliente no, hay que ponerlo dentro, ¿no? Entonces la demanda hay que ponerla dentro del debate, y me alegro mucho de que Manuel esté aquí con nosotros. No, lo dejo aquí porque seguro que luego tendremos tiempo de entrar en algún detalle y en algunos proyectos concretos. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Tu presencia aquí y tu conocimiento sobre el mundo de distribución de gas, desde luego, queda patente y creo que tenéis mucho que decir. Por último, pero no, ¿cómo se dice? At last but not least, en inglés, en español no sé. Tenemos a Goretti, he hecho hincapié en que es Goretti, no María Goretti, responsable de calderas industriales en Bosch, y me parece también muy interesante la opinión de esa parte del sector industrial, de cómo adaptarse pues, a este nuevo combustible de usos térmicos que es el hidrógeno. Así que, Goretti, por favor, ilústranos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir la mesa con vosotros. La verdad es que va a ser un debate interesante porque todos los puntos de vista, al final, para un fabricante como es Bosch, que al final estamos presentes en muchísimas tecnologías, también estáis en el hidrógeno. Estamos en el hidrógeno. Estamos en el hidrógeno desde todos los puntos de vista, todo el vector energético, desde producción hasta en la mesa en la que estamos hoy, que son los fines y los consumos térmicos. Entonces, dentro de todo el ecosistema Bosch a nivel mundial es un proveedor de soluciones, y lo que hemos estado valorando estos últimos años de cara a las aplicaciones térmicas es qué va a necesitar el consumidor final, qué medios vamos a tener para poder consumir este hidrógeno y qué solución podemos dar. Entonces, ahora mismo se están trabajando en diferentes sectores, desde el punto de vista residencial, desde el punto de vista terciario y el punto de vista industrial. Cada uno de ellos tiene algo en común, que al final van a cambiar, vamos a una transición, a una hibridación de combustibles, y tenemos que tener esa facilidad de mostrar al usuario final que puede utilizar cada uno de ellos sin tener que rechazar ninguno. Es decir, vamos a apostar por un blending, vamos a poder tener una disponibilidad de un 100% de hidrógeno en muchos sectores, en muchas industrias, pero para los usuarios finales a lo mejor no. Entonces, Bosch presenta diferentes productos, calderas en este caso, que se van a enfocar en la combustión del hidrógeno en diferentes niveles. Teniendo en cuenta las aplicaciones térmicas, sobre todo en el sector industrial, que es el más demandante y es el que ahora podemos entrar un poquito más en detalle, es la pregunta que nos trasladan: ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, para eso estamos aquí, para en cada caso, en cada circunstancia, enfocar y ayudar a ese cliente a que tome la decisión correcta que al final le va a acompañar durante los próximos 40 años. Mil gracias, Goretti, por resumirnos en tan poco tiempo pues, todo el conocimiento que Bosch tiene sobre este mundo de hace tanto tiempo, ¿no? Ahora, si os parece, me toca a mí bombardearos con alguna pregunta que he ido cogiendo, he ido anotando, y os pediría que fuera una respuesta ya muy breve, porque nos quedan como 18 minutos, y luego me gustaría también dar otra segunda vuelta. Y de nuevo, siguiendo pues, el orden en que estáis sentados, don Javier, dos preguntas en vez de una. ¿Qué nos puede decir de las turbinas de hidrógeno que estáis desarrollando? Porque es algo que, desde el punto de vista I+D, pues, nosotros hemos ido siguiendo, pero ¿qué hay hoy en día de aplicaciones ya reales sobre las turbinas de hidrógeno? Y luego, al principio has mencionado que podéis asegurar, digamos, el que estas modificaciones que hacen con el hidrógeno pues no queden obsoletas, ¿no? ¿Cómo podéis llegar a esto? Si hablamos del desarrollo de turbinas de gas basadas en hidrógeno, tenemos un compromiso claro de que todo nuestro portfolio sea capaz de quemar hidrógeno 100% hasta 2030, pero muchas unidades van a ir mucho antes. Tenemos en el portfolio unidades desde el 70%, entre el
sí, hasta el 70, depende un poco del tamaño, entre el 50 y el 70% de hidrógeno ya que podemos vender hoy con esa capacidad. Tenemos varios proyectos de demostración. Ya en 2023, en una papelera en Francia para Smurfit Kappa, una turbina de gas de 14 megavatios, instalamos un sistema de generación de hidrógeno, almacenaje y uso 100% de hidrógeno en esa turbina de gas, ¿no? Y ya se demostró que podía operar. Es cierto que para ese tamaño y tamaños superiores dependemos de la red de distribución que comentábamos antes, porque no es viable para tamaños grandes tener una producción local, almacenamiento, sería una infraestructura demasiado grande, pero para tamaños más pequeños quizás sí es factible. En cuanto creces de tamaño necesitas esa infraestructura desarrollada de distribución. Entonces, cuando hablas de quemadores en turbinas de gas, hasta un 10-20% de hidrógeno es fácil, sin mucha modificación. El siguiente paso es llegar al entorno del 50-70%. En ese rango necesitas quemadores que modifican los actuales, pero no son radicalmente diferentes. Y cuando pasas, el rango más complicado es cuando pasas del entorno del 50-70% hasta el 100%. Y ahí necesitamos quemadores totalmente nuevos, rediseñados, y ahí nos apoyamos mucho en la fabricación aditiva. La fabricación aditiva nos permite hacer geometrías que por métodos tradicionales serían imposibles de hacer, y nos permite hacer un ciclo de innovación mucho más rápido. Un quemador por un método tradicional, que tienes que hacer una pieza fundida, fabricarlo, igual tardas un mes, más de un mes, 2 meses en tener una fabricación. Con fabricación aditiva conseguimos tener ese modelo para probar en 2-3 días. Entonces podemos hacer más diseños y podemos hacer unos ciclos de innovación muchísimo más rápidos, ¿no? Y luego, lo que me preguntabas a continuación de asegurar que la planta no se va a quedar obsoleta. Nosotros incluso hemos conseguido con la certificadora alemana TÜV un certificado de una planta H2 Ready. Esto quiere decir que está planificada totalmente para su conversión al 100% de hidrógeno. Y cuando hablamos de esa conversión, tenemos que tener en cuenta no solo el quemador, que es una parte, pero sino todo el sistema que hay aguas arriba, ¿no? Y ahí, en cuanto pasas de un 20-25% de hidrógeno, tienes que recertificar todo el sistema, ¿no? Y tienes que meterte en detalles como el material del sistema de combustión, sistemas de ventilación, sistemas antiincendio, de detección de gases, certificación ATEX. Entonces, todos esos elementos tienes que tenerlo en cuenta cuando ya diseñas una planta hoy en día y ver qué elementos son fácilmente convertibles a futuro, entonces no necesito invertir ahora, y qué elementos me conviene invertir ahora porque por un poquito más o casi por el mismo dinero ya lo dejo preparado para el futuro, ¿no? Ese es el punto clave y que estamos trabajando para eso, para que las inversiones en estas plantas de generación y cogeneración, los clientes tengan total seguridad que no se quedan obsoletas, ¿no? Estupendo. Muchas gracias, Javier. Judith, te toca. También una doble pregunta. ¿Nos podrías resumir cuáles son las ventajas de utilizar un generador de este tipo con hidrógeno, no solamente ambientales, sino también económicas si las hubiera? Y en segundo lugar, y algo que tiene que ver mucho con Huelva, ¿habéis investigado, habéis visto las posibilidades de utilizar hidrógeno residual, por ejemplo, en la industria del cloroálcalis? Sabes que es uno de los subproductos que sale, que es hidrógeno. ¿Tiene alguna complicación? ¿Cómo lo ves? A ver, referente a la primera pregunta, que es sobre la viabilidad económica, entiendo, de las unidades de cogeneración. Las unidades de cogeneración, en general, no solamente con hidrógeno, son viables sin ningún tipo de subvención, así a grosso modo, cuando el precio de la electricidad es entre 2 y 3 veces el precio del gas. Y con eso tenemos una base rápida para poder calcular esta viabilidad y saber si, en ese caso, hoy en día, bueno, todos sabemos que los proyectos de hidrógeno hoy en día necesitan una subvención aún, no solamente para la cogeneración, pero bueno, así. Y referente al uso del hidrógeno residual, por ejemplo, en la industria cloroalcalis. Sí, eso lo hemos estado estudiando y estamos en ello también. Es muy interesante porque precisamente el coste de este hidrógeno es prácticamente cero porque es residual y por lo tanto la viabilidad de la planta es excelente.
El único hándicap que hay hoy en día es lo que sería la compresión de este gas. Los gases residuales salen a una presión de 0 bares, con una humedad relativa del 100%. Tenemos que bajar esta humedad por debajo del 60% y subir la presión a 5 bares, que es lo que necesita el motor de cogeneración que funciona 100% a hidrógeno, porque se inyecta el hidrógeno directamente a cada una de las cámaras de combustión. Estamos en ello, es decir, técnicamente es posible. Lo que estamos trabajando es que económicamente también sea rentable. Ok, estupendo. Pues a ver si lo conseguimos entre todos. A ver si el año que viene ya te puedo decir que sí. Estoy completamente seguro. Esta mesa será casos de éxito en lugar de... Claro. Don Manuel, de nuevo, un par de preguntas. Por un lado, ¿qué demanda el sector de las administraciones para que podamos utilizar el hidrógeno de una forma económicamente viable, ¿no? Y cómo puede afectar esta presión por descarbonizar a la competitividad de sectores industriales como puede ser el que tú diriges. Porque todo el mundo quiere que el hidrógeno se emplee y tal, pero oiga, el hidrógeno cuesta más dinero que el gas natural hoy en día. Entonces, ¿cuáles son estos cambios que crees que deberían de darse? A ver, la verdad es que lo que nosotros venimos reclamando a nuestras administraciones, desde luego, es en esto sentido común. Es decir, al final estamos en Europa, somos súper conscientes de que tenemos que velar por la sostenibilidad, pero sabemos lo que representan al final las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa respecto al conjunto del mundo, ¿no? Y la verdad es que lo que pedimos es eso, ¿no? Un poco de sentido común, que realmente se haga un procedimiento de descarbonización donde la palabra competitividad siempre esté encima de la mesa. Lo que pedimos también es un marco regulatorio claro respecto a qué pasará cuando nosotros tengamos que introducir hidrógeno desde el punto de vista tanto de seguridad, de bonificaciones, porque una cosa es evidente y es un dato aparte que es característico de nuestro sector, es que somos un sector totalmente internacionalizado. Es decir, en nuestro caso, nuestras empresas tienen centros productivos en muchísimos países de fuera de la Unión Europea. Entonces, lo que queremos es que aquí se mantenga nuestro know-how, nuestro conocimiento, ese I+D+I, y para eso lo que también pedimos es un poco de protección, ¿no? E intentar salir fuera en un mercado globalizado, donde tenemos que competir, en este caso con los indios, con los chinos, con los brasileños, con los turcos, con los egipcios, donde sus condiciones son totalmente distintas a las nuestras, pues es muy difícil y la única manera es diferenciarnos, ¿no? Y nuestra diferenciación sobre todo viene por esa parte que os comento de líderes mundiales y sobre todo en innovación, ¿no? Que es donde lo tenemos. Pero tenemos que dar un paso más a nuestras administraciones. Nosotros lo venimos reclamando, y os digo, somos muy activos desde el punto de vista reivindicativo y creemos que ahora mismo hay oportunidades muy buenas para proteger a sectores productivos como los nuestros, que estamos pues, afectados, como os decía, por esos objetivos de descarbonización de la Unión Europea. Puedo mencionaros el borrador de ley de industria, que ojalá hubiera sido mucho más ambiciosa y que todavía el Gobierno, pues, por ejemplo, pueda darle una vuelta de tuerca con unos objetivos mucho más claros, con un presupuesto y con un estatuto gas intensivo, que siempre lo venimos reclamando y no tenemos, y bueno, pues son reclamaciones claras. A nivel de competencia, es lo que os estoy diciendo, es una palabra que no me gusta mucho utilizar, pero es una realidad y es la palabra deslocalización. Si aquí las condiciones no son oportunas para seguir siendo competitivos, seremos fuera. Nos iremos fuera y eso tendrá un impacto directo en economía, en trabajo, en calidad. Pero es una realidad. Estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel. A ver si lo conseguimos entre todos y encontramos alguna fórmula para que esto lo hagamos una realidad, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Don Raúl, te toca responder a mi par de preguntas. Como CEO de la principal empresa de distribución de gas, ¿cuál es el rol de los distribuidores en el desarrollo del hidrógeno y de qué forma podéis ser un agente que ayude, pues, a catalizar el desarrollo del hidrógeno por la vía de conexión de industria o como por la vía de integrar los productores al sistema energético? Y después, desde el punto de vista de Nella, ¿cómo ves el potencial del blending en España? Y te voy a añadir una tercera pregunta. Conocemos el proyecto de Mallorca. ¿Estáis desarrollando algún otro proyecto en España que esté cercano a poder ser una realidad? Pues, en esencia, nuestro rol
es mantener la esencia de lo que siempre hemos sido. Como distribuidores, creo que hemos contribuido, de Gas Natural hemos contribuido a hacer crecer, o ayudar, ¿no? Porque lo que lo han hecho crecer es la industria, ¿no? Hacer crecer la industria española, hemos contribuido llevando una energía que la hizo competitiva y la está haciendo competitiva, como es el gas natural, y queríamos seguir haciéndolo en esta nueva etapa, ayudando a conseguir una descarbonización competitiva, ¿no? Creo que lo decía el consejero, ¿no? El otro día me pareció una descripción muy acertada de cuál debe ser el trabajo de todos. Una descarbonización competitiva. Y queremos seguir contribuyendo a eso. La forma de hacerlo es intentar llevar a nuestros clientes a la demanda una energía cada vez más verde, pero en unos costes que sean asumibles para que no se produzca la temida palabra, pero que tampoco hay que tener miedo a decirla porque es una realidad y es la deslocalización por falta de competitividad. En ese sentido, creemos que hace falta contar con la demanda, como decía antes, y hacer enfoques pragmáticos. ¿Tienen sentido los valles de hidrógeno? Por supuesto, estamos trabajando en el desarrollo de muchos valles de hidrógeno en colaboración con los off-takers y con los productores. Son proyectos que, bueno, tienen su complejidad, ¿no? y llevarán su tiempo. Y si me permites, voy a detenerme un poco en la otra alternativa pragmática y de corto plazo que vemos, que es el blending. Y que quizás, si me preguntabas por él, quizás creo que es el que se habla menos y tiene un amplio potencial. Hoy, por normativa, en la red española se podría introducir hasta un 5% de blending de hidrógeno. Pero tenemos estudios, son públicos, realizados en este caso por VIP Consulting, que hablan de que se puede llegar hasta el 20% sin apenas inversiones y incrementar ese porcentaje con inversiones ridículas, para los volúmenes de los que hablamos aquí, ridículas, ¿no? De hecho, hay países que ya lo están desarrollando o que ya están intentando llegar a esos porcentajes de blending y ampliando sus límites. La realidad es que hay países o ciudades nada dudosas de no ser modernas que hoy tienen distribuciones con 40 y 50% de hidrógeno. Gastown es una compañía que distribuye en gran parte de Hong Kong, o City Energy, que distribuye gran parte de Singapur, y lo hacen con esos porcentajes de blending. Es decir, que no estamos hablando de nada tecnológicamente disruptivo. Simplemente hay que activar algunas palancas regulatorias y técnicas. Pero es rápido porque está conectando ya conecta la demanda. Y solo tienes que conectar, solo tienes que conectar la producción. Pero es más fácil conectar la producción a una red como la distribución, que ya es capilar y está seguramente más cerca que una que esté por construir, ¿no? Y esa demanda no siempre está en valles, no, esas industrias no están en valles. Castellón es un gran valle, pero es muy grande, ¿no? Entonces, es rápido, es barato, porque la infraestructura ya está. Y es barato para el productor, porque estamos diciendo que un módulo de blending puede suponer, dependiendo del caso y del volumen, pero entre el 1 y el 3% del coste del proyecto, de los casos que nosotros al menos conocemos. Y para la industria es barato porque no tiene que sumarle un coste adicional al de la propia molécula, porque está utilizando la red que ya utiliza hoy. Y al conectar a través de una misma infraestructura, los certificados, garantías, se pueden compensar. Creemos que es, por tanto, tecnológicamente factible, regulatoriamente factible, rápido, barato, y contribuirá a catalizar el desarrollo del hidrógeno y además a generar esa cultura. Y ya, sin extenderme más, pero contar pues sí, mira, tenemos un proyecto cerca, en Dos Hermanas, en la isla, que creo que va a ser en la península el primero que esperamos se pueda conectar y hacer blending en la red, que está en construcción y que ya, bueno, nos falta el último paso administrativo para que sea una realidad y en Andalucía habrá un proyecto de blending de hidrógeno, espero que en muy breve tiempo, inyectando en la red. Bueno, muchas gracias, Raúl. Para el año que viene, otro caso de éxito, pues lo presentamos aquí. Pero contar que este es verdad, o sea, es realidad, y alguno más, porque hay alguno más en gestión. Seguro. Muchas gracias. Goretti, te toca. Otro par de preguntas. ¿Cuáles son los beneficios inmediatos que podemos obtener las empresas al adoptar calderas industriales preparadas para hidrógeno? Y, habida cuenta que estamos empezando a meter hidrógeno en la red de gas natural, ¿qué modificaciones hay que hacer pues, en los inyectores de las calderas, por ejemplo,
que yo sepa hasta ahora, pues las calderas modernas admiten hasta el 20% de hidrógeno en gas, pero ¿cómo estáis trabajando en Bosch pues, para afrontar lo que viene, ¿no? de más blending y más hidrógeno en el gas? Pues tenemos voy a contestar la segunda pregunta y después vuelvo a la primera. Perfecto. La forma de trabajar que, por suerte, si tenéis calderas Bosch en casa, desde el año 95 ya tenemos estudios que ese tipo de equipos ya permiten estos blendings que se pretenden que se estén disponibles en la red de gas natural. Por lo tanto, en ese caso nosotros estamos trasladando una confianza al consumidor para que no tenga miedo a este nuevo vector energético y esta nueva energía que tenemos, ¿no? Eso en cuanto a la parte residencial, que bueno, pues es esa línea. Luego hay otras líneas que ya están trabajando al 100% y tenemos varios proyectos piloto y se iniciaron en Inglaterra, pero luego yo espero que en los próximos días podamos ver las noticias que tenemos otro ya aquí en España, concretamente en Madrid, que va a trabajar en un edificio, es una comunidad de vecinos y va a trabajar también con 100% de hidrógeno y también tienen disponible en gas natural, dependiendo las necesidades del momento. Esperemos que se vea pronto. Y luego en el sector industrial, desde hace ya más de 4 o 5 años, absolutamente todo lo que instalamos, todo lo que se instala está preparado para hidrógeno. Nuestro producto, por defecto, ya sale preparado para hidrógeno, lo que es el cuerpo de caldera, para un 100%. Y entonces lo que damos la facilidad es decir, bueno, pues cuando vayan llegando los blendings, cuando vengan por canalizaciones o si han optado por tener un proyecto en paralelo para la producción de hidrógeno y almacenamiento, cambiar únicamente el quemador. Pero lo más complicado de un proyecto industrial es el cuerpo de caldera, son las situaciones, esas obras que conllevan, pero entonces nosotros ya absolutamente todo lo que se instala es 100% de hidrógeno preparado para la industria. Es decir, trasladamos esa confianza al usuario final para poder combinar esas conexiones y que al final el que demanda esté preparado, porque si estamos haciendo todo esto y el usuario final no está preparado, pues no tiene sentido, ¿no? Iríamos como al revés. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido. Y las ventajas que tiene es que afrontar ya esta nueva energía, esta forma nueva de energía que tenemos, trae solamente beneficios a nivel de competencia, a nivel de tecnología, comentábamos la deslocalización de nuestras industrias. Bueno, pues si nosotros ya estamos preparados, al final el usuario final puede ser mucho más competitivo. Entonces esa es la idea. Muchas gracias, Goretti. El reloj que aparece es implacable. Dice que se nos ha terminado el tiempo. Me ha parecido cortísimo. Pero bueno, se me quedan un montón de cosas en el tintero. Desde luego, habéis preparado la mesa para el año que viene, porque yo quiero ver aquí ya casos reales que están funcionando con hidrógeno y los vamos a presentar, ¿no? Agradeceros de nuevo, de verdad, pues vuestra participación en esta mesa de debate. Quedan muchas cosas por discutir. Espero que a la audiencia pues, le haya parecido interesante y en cualquier coffee break de esto pues, podemos seguir hablando del tema. Así que muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias.